Hola, hola, buenos días, buenos días, hermanos en Cristo, amigos y compatriotas, especialmente compatriotas de Ecuador, Suramérica. Buenos días, gente linda, buenos días, que Dios los esté bendiciendo grande y poderosamente. Que el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, os bendiga en todas las áreas de vuestra vida. Que el Señor esté haciendo una obra maravillosa. Que el Señor esté sanando, restaurando, libertando. Amén. Gloria al Señor. Que ahí, pues, bien sabido es pues que en este día, a esta hora, habrán personas, pues, que están pasando momentos críticos. Por ejemplo, habrán personas que amanecieron con la pérdida de un ser querido, de un ser amado, por diferentes circunstancias, porque, por ejemplo, en el Ecuador, por las circunstancias delictivas que estamos viviendo, amén. De pronto, otros por alguna enfermedad, pues, que estaban padeciendo, ¿ya? Y otros de diferentes formas y maneras. Otros habrán amanecido con pérdidas económicas, financieras, porque les robaron, porque perdieron algo. Otros, pues, porque amanecieron con un familiar, un ser querido, en el hospital. Amén. Por alguna dolencia. Pero hay personas que amanecieron realmente en una crisis financiera, emocional, de familiar, de toda índole. Pero para ellos, recuerde que hay un Dios poderoso, que Dios puede revertir el llanto en risa, la tristeza en alegría, la necesidad en abundancia. Amén. Las tinieblas en luz. Amén. Tenemos un Dios que todo lo puede. Así que confiamos en ese Dios que para aquellas personas que amanecieron con estas circunstancias adversas, pues Dios las puede revertir. Amén, gloria al Señor. Quiero referirme a una palabra que la gente, especialmente de mi Ecuador, este mensaje es para mi gente del Ecuador, una palabra que la gente no visualiza o que la ha oído y que de pronto hasta en su boca ha estado algunas veces, pero que no alcanza a ver la dimensión, la importancia y la interpretación correcta de la palabra. Esclavitud. Esclavitud. Cuando nosotros forjamos en nuestra mente esa palabra esclavitud, ¿qué es lo que se forja en nuestra mente? Nosotros visualizamos en nuestra mente, pues, a una persona encorvada, con el torso descubierto, amén, y un capataz detrás de él con un látigo, castigándolo, ¿ya? ¿Qué vemos como esclavitud? A un grupo de personas, a una persona o un grupo de personas sentados en algún lugar y los esclavistas, pues, comiendo un rico banquete, disfrutando de un suculento banquete a cierta distancia. ¿Qué vemos cuando nosotros forjamos en nuestra mente la palabra esclavitud? Durmiendo a personas en cunas de oro y a los esclavos, pues, a la intemperie, durmiendo desnudos, sin nada que los abrigue. Y cosas como esa. Pero esa no es el concepto claro de la esclavitud. Ese no es el concepto claro de la esclavitud. La esclavitud, la palabra esclavo, simple y sencillamente, el concepto claro es la sujeción. La sujeción de una o unas personas a otro grupo de personas o a otra persona, la sujeción obligatoria o voluntaria.
sujeción obligatoria o voluntaria, o sea, en contra de nuestra voluntad o con nuestra voluntad. Eso nosotros lo podemos ver en Romanos 6:16. Dice, no se dan cuenta que uno se vuelve esclavo de quien decide obedecerlo. Sujeción, sea para el pecado que nos lleva a la muerte, o sea para el bien que nos conduce a vida eterna. Esclavo. O sea, tú puedes ser esclavo del bien voluntariamente, o puedes ser esclavo del mal voluntariamente o a través del engaño. ¿Ya? Así que ese es el concepto de esclavitud. Esclavitud no significa pues un estado calamitoso extremo en todos los conceptos, que en ciertas áreas o momentos en el tiempo sí se puede dar, pero no es una regla rígida general que sea ese el concepto de esclavitud. Leamos, por ejemplo, vemos nosotros lo que dice, por ejemplo, en el libro del Éxodo. En el libro de Éxodo habla, 14:11, dice, los israelitas, no había sepulcros en Egipto. ¿Es que acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? Le dicen los israelitas a Moisés. Ahora, usted puede decir que estaban mintiendo los israelitas. Yo creo que no. Meditando en el Espíritu, ellos no estaban mintiendo. Dice que en Egipto había sepulcros, o sea, donde ellos se podían enterrar de una forma más o menos, podríamos decir, más o menos digna. ¿Ven? Había sepulcros. Por ende, no es que, por ejemplo, se forja en la mente muchas veces, por ejemplo, un esclavo, y nosotros miramos hacia atrás, pues cientos, miles de años atrás, y dice, es que los esclavos quedaban muertos, pues ahí donde moría, ahí se quedaba y ahí se lo comían los perros o las aves de rapiña. Y en ciertas circunstancias podría darse eso, pero no era una regla general. No era una regla general. Aquí los israelitas dicen, ¿es que acaso en Egipto no había sepulcros para nosotros ahora venir a quedar, sí, tirados, ahí donde cayera, tirados y que las aves de rapiña se coman el cuerpo? ¿Ya? Entonces sí había sepulcros. ¿Qué más nosotros, por ejemplo, vemos? En Números 11:5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, o sea, de gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. O sea, sí comían, y comían pescado, y comían melones, y comían puerros, y comían pepinos. O sea, sí eran alimentados. Porque si la gente, ellos, los israelitas, no eran alimentados, simple y sencillamente, pues una persona digamos en 7 días, 5 días, otros tal vez hasta en menos, en 4 días, podían morir. Entonces, ¿cómo trabajarían? Ellos les daban, mire, ellos eran esclavos, pero claro que nosotros vemos las películas y todo eso, pero la realidad plena, la verdad plena, no es que tampoco digo que ellos vivían como esclavos y vivían como reyes. Eran esclavos y vivían como reyes, no. Pero ellos tenían ciertas cosas básicas. Miren esta palabra que ya mismo la vamos a desarrollar un poquito. Básicas para vivir y sostenerse en el tiempo. ¿Ya? Cosas básicas. Entonces, no es que la esclavitud es como quien dice que alguien te tenga las 24 horas el pie sobre la cabeza. ¿Ya? No significa eso. En Éxodo 16:3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto,
pues allá nos sustentábamos, nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, dicen los israelitas. Usted me dirá, no, ellos estaban mintiendo, ellos eran mentirosos. Otra vez le digo, meditando en el Espíritu, yo creo que no estaban mintiendo. Ellos dicen que se sentaban en las ollas. Posiblemente no era un menú, pues bien preparadito con todos los aderezos habidos y por haber para comer una comida excelentísima. Pero ellos dicen, ellos en Egipto se sentaban junto a las ollas llenas de carne y comían el pan, dice, que se les antojaba. Eso eran los esclavos. El patriarca Abraham, habla de dejar como heredero a su esclavo. A su esclavo. Él ya lo había pensado. No dice, ¿sabe qué? Abraham podía haber dicho, ¿sabe qué? Que le voy a dejar todo esto a mi esclavo. Simple y sencillamente, yo lo voy a, como no tengo hijos, cuando me muera, yo voy a distribuirlo en la junta de beneficencia de aquel entonces. Y a este le dejo pues una parte regular. No, él pensaba dejarle toda su riqueza a ese esclavo. Por ejemplo, todos aquellos, Elías tenía su esclavo. Amén. Elías tenía su esclavo. Josué tenía su esclavo, pero no necesariamente que era para garrotearlo, para pisotearlo y para humillarlo. Su esclavo era, ¿quién era? Su ayudante. Los ayudantes se consideraban su esclavo. Ahora, quiero referirme ya, para no hacer tan largo este asunto, a mi país, el Ecuador. La gente en el Ecuador, y bueno, y en el mundo entero, o en mayor de los países subdesarrollados, como le llaman, la gente piensa que vive en libertad. Dice, somos un país libre y democrático. Vivimos en democracia, y la democracia se la considera libertad. La democracia, o sea, esa palabrita, esa pseudo palabrita llamada democracia, se la considera como libertad, cuando no es así. Es solamente como quien dice, una nube de humo, una fantasía que disfraza la esclavitud permanente desde todos los tiempos. La esclavitud en el Ecuador. Mire, yo lo emplazo a usted, yo lo desafío a usted, ciudadano, compatriota ecuatoriano, de cualquier tendencia política, de cualquiera. Ya. Pregúntele a un empresario, cualquier empresario, o por lo menos hágase la idea que usted le está haciendo una pregunta a un empresario. Y pregúntele cuánto debería ser el sueldo básico en el Ecuador. Pregúntele. Ya muchos lo han dicho abiertamente a través de los medios de comunicación regulares. ¿Sabe cuánto dice un empresario que debe ser el sueldo básico en el Ecuador? $150. $150. Y sabiendo ciertísimamente hasta la saciedad que la canasta básica, mire la palabra, básica, es de casi $900. $800, $870, creo que está en estos últimos días. $870. La canasta básica, que la canasta básica está conformada por alimentos, nada más, alimentos. No cobre rubros de medicina, no cobre rubros de educación, no cobre rubros de otra naturaleza, de ropa, no cubre eso.
la canasta básica, la canasta básica cubre solamente alimentación. Y esa canasta básica que solamente cubre alimentación está arriba de los $800, ya bordeando los $900, según los estudiosos, que yo pienso que es más, pero ahora, dejándolo ahí en $870, ¿cómo es que la canasta básica que solo cubre alimentación está en $870 y usted le pregunta a un empresario y ese empresario suelto de huesos, sin el más mínimo rubor en su rostro, dice que el sueldo básico debe ser $150? $150. No es esclavitud aquello. Y pregúntele, mire, si usted le pregunta a 1000 empresarios, tal vez uno de los 1000 diga el sueldo básico debe subir o por lo menos debe mantenerse en 400 y tantos dólares. Uno de 1000 empresarios va a decir eso. Uno de 1000. Los 990 dirán que es correcto pensar que el sueldo básico debe bajar a $150. Entonces, y como esa gente tiene poder, es los empresarios, los ricos empresarios, tomados de la mano con los políticos, es el pensamiento. Ese es su pensamiento. Por ende, ellos tienen todavía, o sea, nunca se quitó el pensamiento de esclavitud. Ese es el pensamiento de los empresarios. Ahora usted me dirá, pero no se da porque no son unos esclavos. Porque yo si quiero me tomo una cerveza cuando me da la gana. Porque yo me voy y me como un helado si me da la gana. Porque yo puedo sentarme a ver televisión, a ver un partido de fútbol si me da la gana. Porque yo me levanto, si me da la gana me levanto a las 5 de la mañana, o si me da la gana me levanto a las 9. No hay problema, nadie está con un látigo en mis espaldas. Y yo le digo que es un error. ¿Sabe qué? Con el sueldo básico que tenemos en el Ecuador, simple y sencillamente el rico y el político nos tienen controlados, aun cuando dormimos, aun cuando usted está viendo televisión, su partido de fútbol o su novela preferida. Estamos viviendo en esclavitud. ¿Por qué? Porque usted dice, sí me puedo levantar si me da la gana a las 9 de la mañana. Y sí, tal vez usted se levante a las 9 de la mañana, pero después de 1 hora o hora y media o 2 horas, usted está arrepentido de haberse levantado a esa hora. ¿Por qué? Porque algo le apremia en su vida, personal o familiar, para que levantarse a las 5. ¿Sabe qué? Cuando usted se sienta a ver su partido de fútbol o su novela preferida, sí, usted se puede sentar a ver su partido de fútbol o su novela preferida. Pero después de unos ratos, unas horas, usted está arrepentido de haberse quedado viendo el fútbol. ¿Por qué? Porque dice, esto debería haber hecho. Porque algo necesita usted que le impide llevarse en su mente y en su corazón la satisfacción de haber visto el partido de fútbol. ¿Ya? Entonces, su mente está siendo cautivada por la esclavitud. Su mente, y ellos solamente le están dando, como quien dice, ¿sabe qué? Como una trampa a un ratón. Le ponen un queso. El queso es agradable y sabroso, sí, pero en el momento que te lo comes, hay una trampa que cae sobre tu cuello, sobre tu cabeza, así como el ratón. Ellos, el rico y el político, nos tienen controlados, aún en medio de una aparente libertad. Ellos nos tienen controlados. Entonces, ahora se está dirimiendo en el país, el Ecuador, Suramérica, se está dirimiendo unas preguntas que en los próximos días se le va a preguntar al pueblo. Y yo les decía, el pueblo del Ecuador está como el pueblo de Israel
en un momento específico. Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, hubo un momento en que se encontró con el mar al frente y con los egipcios detrás de ellos, sin salida, sin una salida digna, sin una visión de libertad. ¿Sabe por qué? Porque delante de ellos tenían el vasto mar, el ancho y profundo mar, y detrás un numeroso ejército, poderoso ejército a sus espaldas. No tenían salida. Y así está el Ecuador. Se va a preguntar sobre una constituyente y el Ecuador está como aquel pueblo de Israel. Porque las dos cosas son temerarias. Para el pueblo de Israel era temerario. Dice, nos lanzamos al mar, pero la muerte es segura. Lanzarse al mar era muerte segura. Quedarse de pie ahí era muerte segura, porque los alcanzaban los egipcios y los iban a matar absolutamente a todos. Niños, mujeres, animales, hombres, viejos, ancianos, jóvenes, todos morirían. Y si se lanzaban al mar, igual. ¿Cuál muerte preferían? ¿Cuál muerte elegirían? Así está el Ecuador con esa pregunta a la constituyente. De decir sí es muerte, pues ya el mismo gobierno ha declarado sus intenciones infernales y maléficas. Y se escuda para engañar al pueblo. Se escuda diciendo, esto es correísmo, esto es correísmo, esto es correísmo, esto es correísmo. Entonces, como hay un gran número de personas odiando a Correa, entonces dicen, vamos a decir sí a todo, a todo. Pero no se dan cuenta que es o bien el mar donde todos perecerán, o los egipcios que están detrás, que igual perecerán. Y para los que dicen, están propiciando el no, igual. Porque como yo decía ayer, han dejado puertas, vías alternas para salirse con la suya. Los detractores, los infieles, los delincuentes, el ladrón, el criminal, el sicario, el tracalero, el mentiroso. Hay vías alternas en la Constitución actual. Quedarse ahí es muerte. Cambiar la Constitución es muerte. ¿Qué elegir? ¿Qué elegir? Entonces, también la solución en este caso es la misma solución que tuvieron los israelitas en aquel momento. Nos lanzamos al mar, nos ahogamos, moriremos todos. Nos quedamos aquí, moriremos todos porque los egipcios nos matarán. Entonces solamente queda una alternativa: creer y confiar en Dios. Creer y confiar en Dios. Dios es la salida. Dios abrirá el mar, o Dios pulverizará a los egipcios. En esta disyuntiva en el Ecuador que se va a realizar en estos próximos días, el uno lo podemos comparar a los egipcios y el otro podemos compararlo con el mar. Decida usted de qué lado, porque los dos lados son malos. El mar
para ahogar a quien se lance. Y los egipcios a morir por la espada, asesino y criminal. Póngalo de cualquier lado, porque muerte es. Entonces la alternativa para el Ecuador es confiar en Dios. Que Dios hará algo grande y maravilloso para el Ecuador. Dios dará una salida milagrosa, celestial, inimaginable. Dios hará lo que los hombres no pueden hacer. Entonces, no es cuestión de decir sí o decir no, porque decir sí es muerte y decir no también es muerte. Entonces, ¿qué diremos los ecuatorianos? Diga sí a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que puede revertir todo espíritu de maldad. Y diga no a la oscuridad y a las tinieblas del infierno que pretenden sumergirnos en el caos y la muerte. Dios hará. Cuando usted vaya a votar, diga: yo voto por ti, Señor. Voto en confianza y en fe en que tú harás tal como hiciste con los israelitas. Tú sacarás de donde no hay una salvación para el Ecuador. Esta reflexión les dejo, ecuatorianos. Dios me los bendiga. Dios bendiga al Ecuador. Dios salve y libre al Ecuador.